que está pegada al músculo, la capa visceral, y la capa que está fuera del músculo, que no está pegada al músculo, que es la capa fibrosa, ¿ya? Esta es la capa visceral y la capa fibrosa, ¿ya? La capa fibrosa tiene también dos partes, un pericardio fibroso y un pericardio seroso. El seroso tiene la misma estructura que el pericardio visceral, ¿no? Tiene una capa de células. En cambio, el fibroso es más gruesa, está por fuera, pero más gruesa, ¿ya? Más gruesa. Le da consistencia, le da dureza al pericardio, ¿ya? En cambio, la otra es una capa que secreta pues líquido pericárdico, y es una capa que se desliza. La parte serosa se desliza, ¿ya? Y permite que el corazón se mueva bien. ¿Para qué sirve el pericardio? Este pericardio fija el corazón, de tal manera que cuando nos ponemos de cabeza, el corazón no se mueve. De costado derecho, de costado izquierdo, no se mueve, ¿no? Está en el centro, ¿ya? Está unido, pues, la parte inferior del pericardio con el diafragma, ¿no? La pared diafragmática del corazón está unida por el pericardio en el diafragma, ¿ya? A la parte inferior. Y la parte superior está unida, pues, a los grandes vasos, ¿ya? Entonces, las funciones algunas son controversiales. De fijación es clara, no hay ninguna controversia. Controversia sirve para que esté en el centro, ¿no? Que reduce la fricción, sí. Las capas serosas tienen una interfase que es de líquido, que es el líquido pericárdico, reduce la fricción cada vez que el corazón se mueve, la fricción es menor gracias a ese líquido, y hay algunas funciones controversiales, pero que sí están prácticamente demostrados. Algunos no creen en esas, que distribuyen las fuerzas hidrostáticas, limitan la dilatación aguda, ¿no? Es como una capa que impide, es como ponernos una venda elástica o una media antivaricosa, evita que las venas se dilaten, ¿no? Igual, ese pericardio evita que el corazón se dilate más rápido. Al final se dilata, ¿no? Es controversial ese criterio, pero se cree que es esta función, ¿ya? Limita la dilatación aguda. Claro que crónicamente se puede dilatar, ¿no? Pero agudamente evita la dilatación. Y acopla, al estar dentro de una cavidad, acopla ambos ventrículos. ¿Qué quiere decir eso? Que si se dilata mucho el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho tiene que reducirse. Si se dilata mucho el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo tiene que reducirse, ¿no? Hay un acoplamiento ventricular, limita la dilatación, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, una radiografía. Ustedes también están viendo algunas placas. Este es el pulmón derecho, el pulmón izquierdo, y vean cómo acá hay una protrusión, ¿no? El botón aórtico está arriba, el cono de la pulmonar está acá, y acá abajo hay una protrusión. ¿Qué cosa es esa protrusión? Es la orejuela de la aurícula izquierda. ¿Por qué? Porque a este paciente le falta pericardio izquierdo, ha nacido sin pericardio. El pericardio izquierdo, este paciente no tiene pericardio izquierdo, y esta orejuela ha salido obviamente de la silueta cardíaca, ¿no? ¿Ya? Solamente para mostrarle la utilidad, para qué sirve el pericardio, ¿no? Cuando falta ese pericardio puede suceder eso. ¿Cuáles son los síndromes que nos da el pericardio? Síndromes pericárdicos. Cuando uno ve la patología pericárdica, tiene básicamente 5 síndromes. El síndrome de pericarditis, el síndrome de derrame pericárdico, el síndrome de taponamiento cardíaco, el síndrome de pericarditis constrictiva y el síndrome de masas pericárdicas, ¿no? Son los 3 síndromes pericárdicos, ¿no? Claro, globalmente podemos decir síndromes pericárdicos, pero tenemos que diferenciar, tienen ciertas diferencias. Por ejemplo, la pericarditis también puede ser síndrome de pericarditis aguda, síndrome de pericarditis subaguda, crónica o recurrente, ¿no? El derrame pericárdico también, ¿no? Es un derrame pericárdico leve,
moderado o masivo, con o sin taponamiento, y el pericardio también con el tiempo puede engrosarse, deteriorarse y dar una pericarditis constrictiva. La pericarditis. La pericarditis es muy frecuente. 27 casos por 100.000 habitantes al año, ¿no? Es la incidencia en la población general, ¿no? 27 casos por 100.000 habitantes. En la época de la pandemia se produjo gran cantidad de eventos de pericarditis, ¿no? Porque las enfermedades virales son muy frecuentes como causa etiológica. Y la pericarditis también representa el 5% de las visitas a emergencia. Hemos dicho que a emergencia generalmente vienen dolores torácicos inespecíficos, que no son cardíacos, ¿no? Pero de ese porcentaje, un 5% representa la pericarditis, ¿no? Y es un dolor torácico no isquémico, no isquémico. La pericarditis es obviamente, no es una angina de pecho. Miren ese paciente, miren cómo está agarrándose el tórax, ¿no? Uno diría, pues, eso es clásico de angina de pecho, ¿no? Se está agarrando el pecho. Pero la diferencia está que el paciente con pericarditis está más inclinado hacia adelante. Está más inclinado hacia adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque esa posición de inclinarse hacia adelante disminuye el dolor. El ponerse más erguido o echarse en decúbito, así como este paciente de acá, aumenta el dolor. Ya, aumenta el dolor. El dolor torácico no es isquémico, se caracteriza por ser pleurítico. ¿Qué significa pleurítico? Empeora con la respiración. Respiran y duele más, igual como si fuera pleurítico. Y empeora con el decúbito. O sea, en esta posición donde están tomando el electrocardiograma a este paciente, el dolor pericárdico aumenta, empeora, ¿ya? Empeora. ¿Por qué? ¿Por qué podríamos decir que en esta posición empeora? Podría ser pues porque el líquido se va a la parte posterior por gravedad y deja la superficie anterior del corazón y del pericardio en contacto, ¿no? El líquido, ustedes saben que el líquido evita el rozamiento, la fricción, y cuando el líquido se va hacia la parte de atrás, probablemente duela más en esta zona, ¿no? Duela más. En cambio, cuando se pone hacia adelante, el líquido pericárdico se va hacia la parte anterior y por eso duele menos, ¿eh? El electrocardiograma va a mostrar cambios específicos que vamos a ver después, ¿no? Hay una elevación del ST. Uno podría decir, ¿toda elevación del ST es un infarto? No. Hay elevaciones del ST que se deben también a pericarditis, ¿no? El frote pericárdico se escucha en menos del 30% de los casos. ¿Recuerdan el último video que escuchamos del frote pericárdico? Era un frote continuo en sístole y en diástole, como rugoso, como áspero, como una frotación, como un frote en todo el ciclo cardíaco, permanente, constante. Ese es el frote o roce pericárdico, ¿ya? No es ni en sístole ni en diástole, es prácticamente en ambos. Típicamente es trifásico, ¿no? Trifásico en las tres fases. Y puede, solamente se ausculta pocas veces. ¿Por qué? Porque la pericarditis a veces causa inflamación, hace que se incremente el líquido. Y el incremento del líquido hace que las capas del pericardio se separen y disminuye la frotación. Por lo tanto, el frote pericárdico se escucha más al inicio, cuando está empezando la pericarditis, y al final, cuando está disminuyendo la pericarditis, cuando el líquido se está reabsorbiendo, ¿no? En esos dos momentos. Cuando tenemos sospecha de una pericarditis aguda, tenemos que tratar de descartar que no se trate de una pericarditis tuberculosa, porque la tuberculosis, ustedes saben que es una enfermedad grave, un problema de salud grave, ¿no? Y cuyo tratamiento es
muy prolongado. A veces dura un año, ¿no? Hay esquemas cortos y esquemas largos, pero tiene un tratamiento prolongado, ¿ya? Entonces, es importante, no es como otro tipo de pericarditis bacteriana o viral, inclusive. El viral podemos esperar que se resuelva solo en un par de semanas, una semana, un par de semanas, solamente con antiinflamatorios. Pero en el caso de una tuberculosis tenemos que darle este tratamiento con un esquema más agresivo y prolongado, ¿ya? Tenemos que descartar también la presencia de neoplasias, que no sea una neoplasia. Cuando encontramos una pericarditis, será una neoplasia, la que está causando el derrame. Tenemos que descartar enfermedades autoinmunes, ¿no? Porque hemos dicho que las etiologías son variadas. El lupus eritematoso o otras enfermedades sistémicas como la esclerodermia, ¿no? La artritis reumatoide. Y también tenemos que ver si tiene antecedentes familiares de pericarditis, ¿no? De pericarditis. O si se trata de una enfermedad viral. La pericarditis tuberculosa por lo general tiene síntomas típicos, ¿no? Claro, tiene la clínica de pericarditis, pero se agrega, es un paciente que tiene tos persistente, más de 2 semanas de tos, pérdida de peso, fiebre, sudoración nocturna. En ese tipo de pacientes pensamos, esta pericarditis tal vez sea tuberculosa, de origen tuberculoso, ¿no? Pero también hay otras etiologías, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, lupus eritematoso. Claro, que generalmente cuando un paciente con lupus o una enfermedad autoinmune tiene pericarditis, no es porque debute con eso. No es porque yo le encuentro pericarditis y digo, de repente tiene lupus. Es al revés. Un paciente con lupus o con cualquier enfermedad reumatológica, a lo largo de su evolución puede desarrollar pericarditis, ¿no? Entonces, tenemos el antecedente de una enfermedad autoinmune. Ya no es que debute con pericarditis y ahí busquemos si tiene lupus o no. No. En pacientes con artritis reumatoide, con esclerosis histórica, generalmente se puede presentar con un derrame pericárdico, ¿no? Con líquido, básicamente. Le hacen un ecocardiograma de control. En estas enfermedades autoinmunes siempre hay que hacer controles cardiológicos. Las enfermedades autoinmunes causan problemas cardiológicos. Entonces, en un control encuentran pericarditis, ¿no? Y eso nos puede indicar que la enfermedad autoinmune todavía está activa, ¿no? ¿Cuál es la evolución de la pericarditis? Entonces, un paciente tiene pericarditis, entonces, ¿ahora qué? Ya tiene pericarditis y ahora, claro, le doy su antiinflamatorio, mejora, se desinflama, pero ¿cuál es la evolución? ¿Cuál es su pronóstico? ¿No? La mayoría se resuelve prácticamente solo. Solamente le damos antiinflamatorios, no esteroideos, cualquier antiinflamatorio, ibuprofeno, ¿no? Indometacina, cualquier antiinflamatorio, o incluso colchicina, un antiinflamatorio más potente, y se resuelve. Tiene un curso benigno. Y no vuelve a suceder. Simplemente pasó. La mayoría son virales, ¿no? Pero hay algunos pacientes, menos del 15%, en que pueden tener recurrencias y tienen episodios frecuentes de pericarditis, ¿no? O sea, pasó el episodio agudo y después de 4 a 6 semanas tiene otra remisión de pericarditis. Se llama pericarditis recurrente, ¿ya? Y hay otras pericarditis incesantes que duran más tiempo, duran de 2 meses o 3 meses, ¿no? Y no revierten. Es una pericarditis incesante. Generalmente la pericarditis rápidamente, en menos de un mes, se resuelve, ¿no? Con antiinflamatorios únicamente, ¿ya? Cuando uno ha tenido una recurrencia, por lo general en el 50% va a haber otra recurrencia, ¿ya? Otra recurrencia. Y si una pericarditis dura más de 3 meses, se denomina pericarditis crónica. Pericarditis crónica. Más de 3 meses, pericarditis crónica. Ya hemos dicho, el frote pericárdico. Vamos a escuchar generalmente 3 tiempos. El primer tiempo se produce en la sístole, el frote del pericardio con el latido cardíaco, con el movimiento del corazón. El primer tiempo. El segundo tiempo se produce en la diástole temprana y el tercer tiempo en la diástole tardía, ¿no? La diástole tardía. Primer tiempo, segundo tiempo y tercer tiempo, ¿no? Son fugaces,
desaparecen cuando el líquido pericárdico aumenta, es decir, al inicio de lo escuchamos al inicio de la pericarditis y al final de pericarditis, ¿no? Cuando vuelve a aparecer la pericarditis, no es que esté peor, está mejorando, ¿no? Está mejorando. ¿Cuáles son las pericarditis que tienen más riesgo de recurrir? Las autoinmunes. Las autoinmunes, ¿ya? Las autoinmunes. En las idiopáticas, las pericarditis que no encontramos una causa, en ese tipo de pericarditis generalmente es del 69%. ¿Ya? Ya, es raro que una pericarditis idiopática que podría ser viral, ese paciente desarrolle una pericarditis constrictiva en el futuro. Menos del 0.5%. Es decir, me dio una pericarditis, ¿me puede dar una pericarditis constrictiva? No, es muy raro. Es bien raro. Puede suceder, pero es bien raro. O puede ser que una pericarditis en realidad se llene de abundante líquido y me dé taponamiento. También es raro, pero es un poco más frecuente que se desarrolle una pericarditis constrictiva, ¿no? Generalmente el taponamiento es menos del 3%. ¿Ya? ¿Qué cosa es una pericarditis constrictiva? ¿No? Es una pericarditis que se produce por un engrosamiento, una rigidez del pericardio. ¿Ya? Y esto es más frecuente cuando la etiología es bacteriana, ¿no? En una pericarditis bacteriana o tuberculosa es muy frecuente de que ocurra pericarditis constrictiva o incluso que el líquido aumente significativamente, ¿no? Obviamente una pericarditis bacteriana no tuberculosa es más fácil de tratar que una pericarditis tuberculosa que requiere un tratamiento largo, ¿no? También las pericarditis incesantes, que tienen episodios constantes, más de 3 meses, que estén con episodio de pericarditis, a la larga, el 20% desarrolla pericarditis constrictiva, ¿no? ¿Cuáles son los signos que vamos a ver en una pericarditis aguda? El dolor torácico es fundamental. El dolor torácico es un dolor torácico tipo hincada, tipo pleurítico, ¿no? Que tiene una posición antálgica que dijimos generalmente ocurre cuando uno se adopta el decúbito y alivia cuando se inclina el tórax hacia adelante. Puede estar asociado a disnea, puede haber o no frote. De repente tuvo frote, pero en el momento que le hemos ocultado no hay frote, ¿no? Porque dijimos que la pericarditis da frote al inicio, en el medio no, al inicio, y no sabemos si hemos detectado la pericarditis al inicio. Si hubiera venido inmediatamente, cuando estaba con dolor más intenso al inicio, tal vez hubiéramos escuchado un frote, pero en este momento ya no escuchamos el frote, ¿no? Generalmente la pericarditis aguda da fiebre, la velocidad de sedimentación está elevada, el electrocardiograma es típico un supradesnivel cóncavo del ST. Las enzimas cardíacas pueden elevarse o no pueden elevarse. Se elevan generalmente cuando la pericarditis inflama tanto al pericardio como al miocardio, ¿no? Y un ecocardiograma, que es un estudio no invasivo que permite ver el corazón en funcionamiento, nos va a mostrar líquido pericárdico o hiperrefringencia del pericardio, ¿no? Acá tenemos un ecocardiograma, ¿no? Por ultrasonido nos va a permitir ver, este es el corazón, cortado transversalmente, las paredes del ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, ¿no? Pared anterior, pared lateral, pared posterior. Vemos cómo hay una zona negra oscura, que es líquido. Lo negro, lo oscuro es líquido. Es diferente a una radiografía que es aire. En ecografía, lo oscuro es agua, líquido, ¿ya? Es líquido. Acá hay líquido alrededor del corazón, por lo tanto hay un derrame pericárdico, ¿no? Acá tenemos también el corazón, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula derecha, aurícula izquierda, y alrededor está el líquido pericárdico, ¿no? Que envuelve al corazón. ¿Ya? En una tomografía también, acá tenemos el corazón, y vemos cómo acá hay dos capas, ¿no? El pericardio fibroso y el pericardio visceral, ¿no? Visceral. El pericardio visceral es seroso, es una serosa, y vean cómo está engrosada. Aquí normalmente no se ve, solamente hay una fila de células del pericardio visceral, ¿no? Pero acá miren cómo se ve, casi mide 2 milímetros, ¿no?
mide 2 milímetros. Y acá también, el pericardio fibroso también se ve más de 1 milímetro, debe tener a 3 o 4 milímetros, ¿no? Hay un engrosamiento del pericardio, ¿no? Del pericardio fibroso y del pericardio visceral, ¿ya? Parietal y visceral. ¿Ya? Y acá en el medio está el líquido, ¿no? Es un líquido que tiene una densidad, puede ser pus, puede ser seroso, ¿no? Puede ser hemático. ¿Qué bien? Este es el corazón, y míreme, que hay bastante líquido, ¿no? Y acá está el grosor del pericardio. En el electrocardiograma vamos a tener habitualmente varios estadios. Se eleva el ST, luego el ST disminuye, la onda T se vuelve positiva, se aplana y se vuelve negativa. Y también hay anormalidades de PR, pero esto más es cuando vean la parte clínica, ¿no? Las causas ya hemos dicho, idiopáticas, infecciones, virales. Tenemos que preguntar si es que el paciente ha tenido o en la casa han habido infecciones virales, gripes, faringitis, cómo han estado los familiares, ¿no? Mononucleosis infecciosa, varicela, hepatitis, ¿no? Si hay antecedentes de tos, para ver si hay tuberculosis, infecciones bacterianas, neumococos, estafilococos, septicemia, ¿no? Hongos. Todo eso tenemos que investigar. Toxoplasmosis, hongos, ¿no? Toxoplasmosis, amebiasis, micoplasma, equinococosis. Si ha tenido un infarto de miocardio, el infarto de miocardio, la muerte celular del músculo cardíaco también puede inflamar el pericardio que está al costado. La uremia en un paciente con uremia, un paciente con insuficiencia renal, una causa frecuente de derrame pericárdico es la uremia. El cáncer de pulmón puede haber metastasiado al pericardio, de mama, el linfoma, enfermedad de Hodgkin, la radioterapia también, enfermedades autoinmunes, fiebre reumática, lupus, artritis reumatoide, esclerodermia, un montón de patologías autoinmunes o reumatológicas pueden causar pericarditis, ¿ya? Procesos inflamatorios, ¿no? Sarcoidosis, amiloidosis, drogas como hidralacina, propeinamida, difenilidantoína, isoniazida, fenilbutazona, antrolene, doxorubicina, metilsergida, penicilina. ¿Para qué? ¿Por qué les menciono todo esto? Básicamente para que se den cuenta que la pericarditis también puede ser ocasionada por fármacos. Traumatismo, un memo pericárdico, un traumatismo, un accidente de tránsito, en un procedimiento de cateterismo, en una rotura esofágica, de repente le estaban haciendo endoscopía y se rompió el esófago, una fístula pancreática, el mixedema, el hipotiroidismo, cuando vean enfermedad hipotiroidea, cuando hay hipotiroidismo y disminución de la hormona tiroidea, en esos casos puede manifestarse como derrame pericárdico masivo, ¿no? Ahí se corrige el déficit de hormona tiroidea y el mixedema y el derrame pericárdico se resuelve, ¿ya? Un aneurisma disecante, dijimos que un aneurisma de aorta también podría causar derrame pericárdico. ¿Por qué? Si se rompe la aorta, hay parte de la aorta está en contacto con el pericardio y podría llenarse de sangre, ¿no? Llenarse de sangre, causar taponamiento. El tratamiento básicamente es con antiinflamatorios, ¿no? Cuando tenemos gran derrame pericárdico alrededor, el espacio pericárdico se llena de líquido, sabemos que la cantidad normal de líquido es más o menos 50 mililitros. 50 mililitros. Pero si abruptamente se llena de líquido más de 150, puede ocurrir un taponamiento, ¿no? Si triplicamos el volumen del pericardio abruptamente, súbitamente, por alguna causa, puede haber taponamiento, ¿ya? En este caso, ese aumento de la presión intrapericárdica, va a comprimir al corazón, va a transmitir esa presión dentro de las cavidades. Y ustedes saben que el corazón tiene que relajarse, tiene que expandirse en diástole, ¿no? Y si tiene una presión externa en el pericardio que impide que se expanda, va a haber, pues, lo que llamamos taponamiento, ¿ya? Taponamiento. Aquí dice que lo normal es encontrar 20 mililitros, hasta 50, ¿no? Pero el ecocardiograma detecta hasta 20 mililitros de líquido, ¿no? O sea, 10 mililitros no puede detectar el ecocardiograma, ¿ya? También hay algunos 3 síndromes compresivos pericárdicos.
Una pericarditis no comprime el corazón, no comprime el corazón, solamente lo inflama, hay un poco de líquido y duele, frota, ¿no? Se desinflama posteriormente y no comprime el corazón, ¿no? Es un pericardio flexible todavía, ¿no? Pero hay situaciones en las cuales el pericardio puede engrosarse y comprimir, estrangular al corazón. Hay tres situaciones. El taponamiento pericárdico. ¿Por qué? Porque el espacio el espacio pericárdico se llena de líquido por sangre, serosa, por una neoplasia inflamatoria o traumática inclusive, ¿no? Y ese aumento del líquido súbito que ocurre, hemos dicho que puede ser 150 mililitros, ese aumento súbito del líquido puede causar taponamiento. ¿Taponamiento qué es? Es como el ahogamiento del corazón. El corazón ya no puede relajarse bien, ya no puede dilatarse adecuadamente. ¿Ya? Por eso se llama taponamiento pericárdico. Y constricción es otra cosa. Constricción no es que haya abundante líquido, ¿no? Sino que el pericardio fibroso se vuelve más grueso. Como vieron en la tomografía, vieron cómo se veía el espacio pericárdico, el tejido pericardio, el pericardio visceral, que es fibroso, estaba más rígido, había crecido más. Eso asfixia al corazón, ¿ya? Asfixia al corazón. Se llama constricción pericardio. Taponamiento por líquido, constricción porque el pericardio se vuelve fibroso. Pero puede haber las dos cosas. Constricción, donde el pericardio es duro, ¿no? Rígido, con derrame, ¿no? Con derrame. Es decir, con menos líquido, más el pericardio todo fibroso, nos puede dar también un síndrome compresivo pericárdico. Acá tenemos la explicación, un gráfico para entender mejor cómo es el taponamiento pericárdico. Acá tenemos el pericardio lleno de líquido, lleno de líquido. Dijimos que puede taponarse hasta con 150. Si súbitamente se llena de líquido, esta presión dentro del pericardio va a comprimir el ventrículo derecho, ¿ya? Va a comprimir el ventrículo derecho. De tal manera que cuando respiramos, inspiramos, la sangre por la vena cava superior y por la vena cava inferior va a ingresar, va a llenar el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho. Pero este aumento de la presión en el ventrículo derecho va a hacer que el ventrículo izquierdo se achique. ¿Por qué? Porque no tiene espacio para dilatarse, pues. Normalmente tiene que dilatarse el ventrículo derecho y también el ventrículo izquierdo, pero en este caso no tiene espacio, hay un taponamiento, ¿no? Este aumento y el ventrículo derecho no puede crecer más, no puede crecer más. Cuando la restricción al llenado es tan grande, ocurre el taponamiento, ¿ya? Ocurre el taponamiento. Y acá tenemos, vean esta placa de tórax. ¿Ven una línea blanca alrededor del corazón? Como si hubieran dibujado de blanco el borde del corazón, ¿no? Como si fuera una vasija, ¿ven? Una vasija. Eso es calcio. El pericardio de acá está aquí calcificado. Tiene la densidad de hueso. Es como si fuera una tacita de porcelana, ¿no? Es como si fuera hueso, ¿ya? ¿Eso qué hace? Está bien. No, el líquido no está ahogando el corazón, no está causando el taponamiento, pero sí este pericardio no se distiende. Si el pericardio fibroso nomás es rígido e impide que se dilate agudamente, un corazón dentro de la taza de porcelana, peor, pues, no se distiende. Eso se llama constricción, está constreñido porque el pericardio es rígido, ¿ya? Hay constricción. ¿Qué sucede? Acá en este gráfico vemos las presiones. En amarillo está la presión del lado izquierdo del corazón y en anaranjado del lado derecho del corazón, ¿ya? Del lado derecho del corazón. Cuando inspiramos, hemos dicho que al inspirar aumenta el llenado del ventrículo derecho. Al aumentar el llenado, la presión del lado derecho se incrementa, ¿no? Se incrementa del ventrículo derecho, porque tiene más llenado, puede expulsar con más fuerza, ¿no? Pero ¿qué pasa? Como le han quitado espacio al corazón, ese incremento del volumen del lado derecho hace que disminuya el lado izquierdo. Entonces, a pesar de que cuando respiramos la presión en el lado derecho se incrementa, en el lado izquierdo la presión cae, ¿ya? Entonces, con la inspiración, la presión cae, ¿ya? Se exagera, cae bastante, ¿ya? Cae bastante. Y hemos dicho que en la inspiración las presiones del lado izquierdo caen un poco, pero cuando se exagera más,
llega a 10 milímetros de mercurio, decimos que se llama pulso paradojal. Esa es la explicación del pulso paradojal. ¿Ya? ¿Y por qué se produce el pulso de Kussmaul? Kussmaul, que vimos con la señora en la yugular. Porque cuando inspiramos, la presión negativa hace que ingrese más sangre. Pero esa sangre no tiene espacio en el ventrículo derecho. Entonces la yugular se llena. La yugular se llena. En la inspiración, la yugular se llena. Normalmente en la inspiración, el ventrículo derecho debería absorber toda esa sangre y caer, la yugular debería caer. Pero en el pulso de Kussmaul sube, ¿ya? Y ese pulso de Kussmaul se ve no solamente en el taponamiento pericárdico, sino también en otras patologías, ¿ya? Como hemos visto. Entonces, hay ciertas semejanzas entre el taponamiento por líquido y la constricción por un pericardio fibroso, ¿no? En ambos, el problema es una disfunción diastólica. O sea, en diástole, que es donde se debe llenar el ventrículo, no se llena adecuadamente, en ambos. En ambos hay una disfunción diastólica, es una semejanza. La función sistólica se supone que está preservada, ¿no? Porque la diástole es el problema, ¿no? La función sistólica se contrae bien, lo que pasa es que no se relaja bien. Acá cae, ¿por qué cae la presión? Porque no le llega volumen sanguíneo, ¿no? No es porque el corazón esté mal, no es porque el músculo esté mal, sino porque hay un mal llenado, hay una mala precarga, ¿ya? Hay un equilibrio de las presiones diastólicas. ¿Qué significa? En diástole, cuando se dilata el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, la presión se transmite también el ventrículo izquierdo y todas las presiones se igualan. Eso se llama equilibrio de las presiones diastólicas. La presión venosa central se eleva, sí, pues como Kussmaul, ¿no? Como el pulso de Kussmaul. El gasto cardíaco disminuye, sí, pues disminuye, porque hemos visto por qué mecanismo, ¿no? Disminuye porque no hay volumen que le llegue a lo izquierdo, ¿no? Porque no hay espacio. Y variación respiratoria de la velocidad de llenado ventricular, ¿no? Eso, el pulso de Kussmaul, ¿no? A esto se llama equilibrio de las presiones diastólicas. La presión de la aurícula se iguala a la presión diastólica del ventrículo, se iguala, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia hemodinámica entre el taponamiento y la constricción? En la presión venosa central, o sea, en la yugular, cuando se tapona, hay ausencia del descenso Y, ¿ya? Es decir, aquí cuando está taponado, el descenso Y, ¿por qué se produce? Porque se abre la tricúspide. Se abre la tricúspide y súbitamente cae la presión, ¿no? Cae la presión. Entonces, ¿qué pasa? No cae tanto, ¿por qué? Porque obviamente está taponado, no tiene cómo llenarse, no tiene cómo expandirse el ventrículo derecho, ¿ya? En cambio, ¿qué pasa en la constricción? En la constricción sucede algo diferente. En la constricción va a incrementarse el descenso X y Y. ¿Por qué se va a incrementar el descenso X y Y? Porque aquí no hay espacio, ¿no? No hay espacio, el corazón no tiene espacio. Entonces, apenas se abre la válvula tricúspide, inmediatamente crea como una presión negativa, rápida, y rápidamente se llena. Desciende bastante, así. Este descenso se produce bastante. Hay un descenso rápido, pero rápidamente se llena, ¿no? Entonces baja al mínimo, apenas se abre, y se llena rápidamente, ¿ya? Constricción, vamos a ver el signo de Kussmaul, que rápidamente se eleva, ¿no? El pulso paradójico es muy frecuente en el taponamiento, pero es raro en la constricción. ¿Ya? En la constricción es rara, pero puede haber. En ambos puede haber pulso paradójico, ¿ya? Acá vemos, ¿no? Pero esto es lo mismo para explicar el gráfico de la presión. Ahora, la presión venosa central. Veamos. Cuando tenemos fibrilación auricular, vemos que no hay onda A. Esta onda A no hay, desaparece, ¿no?
Cuando hay constricción pericárdica, ¿qué dijimos en la constricción? Hay un buen descenso X y Y. Esto baja profundamente, ¿no? Baja profundamente. En el taponamiento no. En el taponamiento no hay descenso Y. No hay descenso Y, que es el lado izquierdo. No hay descenso Y. La onda hay, onda C hay, pero el descenso Y no hay. El taponamiento. Cuando hay infarto del ventrículo derecho, ¿qué pasa? Se llenan las presiones ventriculares. El infarto del ventrículo derecho hace que el ventrículo derecho no se contraiga, no se relaje bien, se llena muy fácilmente. Por eso hay una onda B grande. ¿Ya? Onda B grande. La miocarditis. Dijimos que también el pericardio no solamente se engruece y causa pericarditis constrictiva o se tapona, se llena de bastante líquido y se tapona, sino que también el pericardio puede inflamar el músculo que está debajo, el pericardio, especialmente el pericardio visceral. Inflama el miocardio, ¿no? Y puede dar una miocarditis aguda también, ¿no? O, de repente, la enfermedad no empezó en el pericardio, sino que empezó en el miocardio. Y cuando empieza en el miocardio, da una miocarditis, ¿ya? Miocarditis. Una miocarditis que puede ser también aguda, crónica, o también puede producirse por miocardiopatías, ¿ya? El cuadro clínico de la miocarditis afecta a todas las edades. Es más frecuente en jóvenes. El infarto aumenta conforme aumenta la edad, ¿no? Pero la miocarditis es en personas más jóvenes. Es un proceso inflamatorio, ¿ya? La presentación clínica es muy heterogéneo, ¿ya? Generalmente duele el pecho, da arritmias, palpitaciones, el electrocardiograma se vuelve anormal, parece un infarto agudo de miocardio, solamente la epidemiología, las características epidemiológicas son diferentes, pero parece un infarto de miocardio. Es más, el electro puede ser muy similar, puede hasta chocarse, la fracción de eyección baja, ¿no? Hay arritmias, y eso puede ser una miocarditis, ¿no? La diferencia está que en la miocarditis el problema es el músculo cardíaco, no es la irrigación. En el infarto es la irrigación. El miocardio se afecta porque no le llega suficiente sangre, ¿no? Hay una isquemia. Y cuando se produce el infarto, hay una necrosis isquémica. Pero en la miocarditis es un proceso inflamatorio. Y también puede ser mortal, igual que un infarto, ¿no? Pero igual que en la pericarditis, en que la mayoría de pericarditis se autolimitan, pasan 2 semanas o una semana y la pericarditis con antiinflamatorios cede, ¿no? Cede. La miocarditis también, en la mayoría, ni siquiera se dan cuenta que tienen miocarditis, ¿no? Parecen asintomáticos y la mayoría se autolimita. La miocarditis también fue muy frecuente en el COVID, ¿no? En muchos casos también, bueno, la mayoría obviamente es viral, ¿no? Igual que la pericarditis, la mayoría es viral. Y como todo virus se autolimita la mayor parte de veces con éxito, ¿no? Pero algunos pacientes también igual puede haber una reacción autoinmune y se vuelve crónica, una miocarditis crónica. Y esa miocarditis puede producir un daño cardíaco persistente, ¿ya? Es decir, no solamente, en la mayoría puede ser asintomático o de evolución rápida, ¿no? Pero en algunos casos la evolución puede ser tórpida y puede causar disfunción persistente, ¿ya? Es más, algunas veces el virus se queda en el miocardio y en la biopsia uno puede detectarlo, ¿ya? Y el daño, 10 a 20% de pacientes con miocarditis puede desarrollar miocardiopatía dilatada. 10 a 20%, ¿no? Es un porcentaje bien alto. O sea, la miocarditis tiene que ser seguida y evaluada, ¿ya? La miocarditis, no, para decir que tiene miocarditis tenemos que descartar que no tenga una etiología isquémica, ¿ya? Porque si tiene una etiología isquémica ya no es miocardítico, ya sería un infarto, ¿no? Tenemos que buscar más bien otras etiologías, ¿ya? Hay una relación que les voy a mostrar después de todos los virus que pueden causar miocarditis, ¿ya? Pero los más frecuentes han sido desde hace tiempo los enterovirus, el Coxsackie B, ¿no?
que han sido más frecuente causa de miocarditis. Pero ahora, últimamente, hasta el COVID ha dado miocarditis. ¿Ya? Estos son los virus que han sido encontrados, ¿no? Han sido encontrados un montón de virus. Bacterias también pueden dar miocarditis. Tóxicos al mercurio, ¿no? El plomo, el cobre, la cocaína, ¿no? Miren, antibióticos, ¿no? Antibióticos, tóxicos, picadura de insectos, un montón de causas de miocarditis. ¿Ya? También, pues, también en la miocarditis se eleva el ST. Uno diría, pues, este es un infarto. Pero la diferencia tanto en la pericarditis como en la miocarditis es que la elevación del ST es difusa. Casi todas las derivaciones, 1, 2 elevado, L, 1, 2, 3, 4, 5, 6, está difusamente elevado el ST, ¿no? En un infarto generalmente se infarta una cara, dos caras, ¿no? Pero en cuando es todo el miocardio elevado, ST elevado, decimos que, y tiene características de ser cóncavo así, cóncavo, decimos que es una miocarditis o pericarditis, ¿ya? En algunos casos puede ser tan severa la miocarditis, tan severa, persistente, crónica, con daño, con insuficiencia cardíaca, con shock cardiogénico, y que no revierte fácilmente, que hay que hacer incluso una biopsia miocárdica, ¿no? Acá tienen una pinza que ingresa por una vena a la aurícula derecha, al ventrículo, y esta pinza saca un pedazo para analizarlo, ¿no? En algunos casos encontramos eosinófilos, células gigantes, ¿no? Y puede ser tratado. Hay algunas enfermedades que pueden ser tratadas. Muy bien. Yo creo que es suficiente por hoy día. El lunes continuamos